No se escucha, pastor. Es que tenía el micrófono apagado. Permita, ahí estamos. Ok. Buenas noches, hermanos. Hermana Evelyn, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, pastor. Buenas noches a Bendecida, todos. pastor, bendecida. Buenas noches, Hermana pastor. Elena, Anita, Dios le Dios les bendiga. bendiga. Hermana Olita, hermana Dios les Elsa, bendiga. Zinaida, Buenas noches. hermana Marisol, hermana Dina, Dios les bendiga. Marlon, hermana Elcita, Buenas noches, hermano. Dios le Bendiciones, bendiga. pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo Papá, están? ¿Qué manda? ay, le voy a pedir una disculpa porque es que estoy en la laptop, pero a veces no prende la cámara. Va, no tenga pena, hermana Elena, ahí estamos. Gracias, papá. Va. Ok, solo déjeme hacer una cosa para quitarle a esto el volumen. Un momentito. Es que lo pongo en el teléfono también por si se va el internet, que es el del teléfono, pero ¿qué tengo que hacer? Allá. Ok. Es que si no me estoy oyendo yo mismo y se ve feo. Vamos a ver. Un segundito, ya vamos a estar. Ok, listo. Ahí no debería oírse. Pero no conectó. Perdón. Ay, pero ¿por qué se desconectan? A ver, que no voy a tener que salir. Ahorita vamos, hermanos. Hoy sí, se acabó. No. Me voy a salir de aquí mejor. Voy a probar la última vez. Ok, mire. Hoy sí, ahí quedó. Según yo. Ahí está. Ok. Muy bien. Bueno, hermanos, hoy sí, buenas noches. Dios les bendiga. A los que no he saludado, que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante, Señor Jesús, de tu presencia, a solicitarte, Padre Santo, que por favor nos bendigas. Para poder acercarnos, Señor Dios, a tu presencia, para que tú nos enseñes. Nosotros, Señor Jesús, quisiéramos acercarnos como se acercaba el apóstol Juan, que al oír tu mensaje, Señor Dios, se recostaba en tu pecho. Pero para podernos acercar, solo podemos invocar tu sacrificio, Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo Jesús. Tu sacrificio, papito lindo, para poder acercarnos con vestidos de salvación, con las pieles del Cordero en nuestra cerviz y nuestras manos, y con ese perfume que es el perfume del sacrificio de Cristo Jesús, que es olor de vida para los que creemos en Él. Oh sí, Señor, con ese sacrificio en la cruz, del cual manó tu sangre preciosa, la sangre del Cordero sin tacha, la sangre de Jesucristo con la cual nos cubrimos, para que nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras faltas sean borradas, y que ese camino nuevo que se abrió, Señor Jesús, hacia tu presencia, hacia tu intimidad, podamos transitarlos por la sangre de Cristo y estar, Señor Dios, oh papito lindo, oyendo tu voz. Te rogamos también que nos des un corazón, papito, que sepa escucharte, un corazón inteligente, un corazón que sepa obedecerte. Queremos comprender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, papito lindo,
nosotros desde ya te damos las gracias. Te rogamos que bendigas la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enrique, Señor, allá donde está haciendo tu obra. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, solo déjeme presentarle. Vamos a empezar a platicar un poquito. Ok. Cuando nosotros vemos y vimos esto, yo quiero hablar de hoy a la mesa, no relacionado con la Santa Cena directamente, aunque siempre va a estar relacionado cuando hablamos de la mesa, pero sino a esto que hemos estado viendo, de cómo es que en dónde, cuáles son los lugares en los cuales se ministra a los hijos. Y se recuerda que hemos hablado que se les ministra desde el vientre. Después del vientre, cuando nacen, hablamos un poquito de los pechos. No hemos hablado mucho del regazo, pero yo quisiera que habláramos acerca de la mesa. ¿Cuál es la administración que un hijo, que alguien que un hijo debe recibir? Y cuando hablo de hijos, no solo estoy hablando de nuestros hijos, nuestros nietos, sino estoy hablando de nosotros como hijos de Dios. Nosotros debemos recibir una administración a esto, y hablamos un poquito el día lunes acerca de los pechos y cómo el ministro viene a ser una especie de nodriza que viene a proveer aquello que la mamá física, hermana Anita, buenas noches, que la mamá físicamente, la mamá no puede cubrir por diferentes razones. Entonces hablamos de que hay nodrizas y cómo los ministros son nodrizas. Eso lo hablamos el lunes y le dimos un giro hacia el hogar. Pero hoy quiero hablarles de la mesa. Y fíjese bien, ¿por qué digo que los hijos se ministran a la mesa? Mira el Salmo 128:3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ok, entonces, los dos lugares más íntimos que hay en un hogar son la alcoba matrimonial y la mesa. Son los lugares donde hay una comunión más íntima, donde debiese haber una comunión más íntima, porque en muchas mesas ahora, pues cada quien está en su dispositivo y no hay comunicación. Pero tanto la alcoba matrimonial como la mesa son los lugares más íntimos del lugar, en su orden, la mesa y después la alcoba matrimonial. Entonces, los hijos deben ser ministrados, ¿en dónde? Alrededor de la mesa. Nosotros como hijos de Dios debiésemos ser ministrados alrededor de la mesa. Eso quiere decir que nosotros debiésemos compartir mesa. Ahora, fíjese bien, importante. Mira pues, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr cuando un hijo es ministrado a la mesa? Es que sea una planta de olivo. ¿Y qué es lo que me da el olivo? El olivo me da su fruto, las olivas, lo que nosotros conocemos como aceitunas. Y de las aceitunas, aparte de que son comestibles, se saca aceite, ¿ok? Entonces, un hijo que es ministrado a la mesa, en la comunión, en la partición del pan, en la Santa Cena,
al momento de la palabra, cuando se está compartiendo el pan. Entonces va a alcanzar, le repito, la figura del olivo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que el Hijo va a alcanzar? Mire eso. Génesis 8:11. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él, hacia Noé. Y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas del diluvio habían disminuido sobre la tierra. Ok, ¿qué representa el olivo? El olivo representa el final del juicio. Había dejado de llover, pero Noé todavía no podía bajar del arca, porque a pesar de que había cedido la lluvia, la tierra estaba inundada. Entonces, la primera vez mandó a la palomita a traer, lo primero que mandó fue un cuervo, pero después mandó una palomita, y lo primero que trae la palomita, la primera vez regresa sin nada, la segunda vez, la palomita cuando regresa trae una hoja de olivo. Entonces, y Noé comprende, ok, las aguas habían disminuido, ya habían plantas, ya habían empezado a crecer las plantas, los árboles que habían quedado bajo el agua ya habían empezado a reverdecer. Entonces, el olivo es figura del inicio de la restauración. Entonces, cuando un hijo es restaurado, es ministrado a la mesa, él está representando la restauración. Entonces, los hijos que son ministrados adecuadamente a la mesa se convierten en restauradores. Quieren restaurar, no quieren desechar las cosas. Nosotros como hijos de Dios, la promesa que nosotros tenemos es que nosotros vamos a ser restauradores de ruinas de ciudades antiguas, restauradores de portillos. Dios nos mandó a restaurar. Entonces, ¿dónde vamos a crecer como restauradores? Alrededor de la mesa. ¿Qué hay en la mesa? Comunión. ¿Qué hay en la mesa? Alimento. ¿Qué hay en la mesa? Pan. ¿Qué hay en la mesa? Vino. Eso es lo que hay en la mesa. Y eso prepara al Hijo de Dios para convertirse en restaurador. Uno. Ahora mire este otro. Fíjese bien, Jueces 9:9. Mas el olivo le respondió, le pongo rápidamente en contexto. Esta es una parábola acerca de un juez que se llamaba Abimelech, que se mató a sus hermanos y él se autoproclamó juez. Es el juez número 13, que está en el libro de los jueces. Entonces, hay una parábola acerca de él, y dice que los árboles estaban buscando rey, y entonces se acercaron. Al primero que se acercan es al olivo, al segundo, y le dicen que si quiere ser rey sobre él, sobre ellos, sobre los árboles. Pero el olivo les dice, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces, el olivo, el aceite del olivo, representa la honra. Entonces, el que es el Hijo de Dios, que es ministrado a la mesa, el Hijo de Dios que es ministrado a la mesa es un Hijo de Dios que sabe honrar a Dios y a los hombres. Sabe honrar a Dios y a sus padres. Es alguien que sabe honrar a Dios y a sus autoridades. Y la Biblia dice que al que honra, honra. Entonces, cuando el cristiano
que está siendo ministrado como hijo, es ministrado a la mesa, aprende a dar honra a Dios y a los hombres. Fíjese qué importante la administración alrededor de la mesa. Fíjese bien, Éxodo 30:22. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad de 250 y caña aromática 250. De casia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y un hin de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Entonces el aceite de oliva está relacionado con el aceite de la unción santa. El cristiano que es ministrado a la mesa, que como es una planta de olivo, es partícipe del aceite de la santa unción. ¿Y cuál es el aceite de la santa unción? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el cristiano, el hijo, es ministrado a la mesa, abre su corazón a ser bautizado, a ser lleno por el Espíritu Santo, a tener los dones del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo habite en él. Entonces, eso es lo que le pasa al Hijo de Dios, que es ministrado alrededor de la mesa. Mire este otro. Levítico 24:1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Ok? ¿De qué me está hablando de esta lámpara? Esta lámpara me está hablando del candelabro que estaba en el lugar santo. Y el candelabro tenía una caña central y 3 brazos a cada lado, 7 brazos. Y estaba labrado, tenía labrado adornos, era de oro. Y tenía hoja, tenía botón, tenía flor y tenía fruto. Y la Biblia menciona cuántas flores, cuántas hojas, cuántos frutos hay grabados en el candelabro. Y cuando uno los cuenta, sale 66. Y eso me habla de la Biblia. Y además de eso, cuando el aceite, el candelabro alumbraba, la luz se dirigía directamente a donde estaba la mesa de los panes de la preposición, que habían 6 panes aquí y 6 panes aquí. 6, 66. Nuevamente, la Biblia. Ok, entonces, pero ¿qué se necesitaba? ¿Qué está relacionado con esto? El aceite puro de olivas, de las aceitunas. Ahora bien, nuevamente, ¿qué es el hijo? ¿Cuál es la administración del hijo alrededor de la mesa? Va a ser como una planta de olivo, una planta que está relacionada con la revelación de la palabra de Dios. Mire qué es lo que se alcanza cuando el hijo es ministrado a la mesa. Ahora, mire cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo, es como el shemén, y el shemén es aceite de oliva, precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y eso qué habla? De unidad. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite de oliva. Los hijos ministrados a la mesa son como plantas de olivo. Ellos
practican la unidad. No son los que dividen iglesias, son los que practican la unidad. No son los que están hablando de divorcio, son los que hablan de unidad. ¿Ya? Pero eso se alcanza cuando uno es ministrado a la mesa. Ya les llevo varios versículos donde le dice qué pasa cuando el hijo está a la mesa. Ahora mire pues, ok, entonces le recapitulo. Cuando el hijo es ministrado a la mesa, ¿qué hay? Unidad. O sea, ¿quién es el hijo? Alguien que procura la unidad. Cuando está a la mesa, es alguien que está relacionado con la revelación de la palabra. Cuando está a la mesa, es alguien que está relacionado con el Espíritu Santo. Cuando está a la mesa, es alguien que sabe honrar a Dios y a los hombres. Cuando está a la mesa, ¿ok? Es alguien que está relacionado con el inicio de la restauración. Fíjese cómo debe ser alguien que está alrededor de la mesa. Ahora bien, como ya platicamos qué es, fíjese bien, quiero con algunos ejemplos ver cómo es ahora la administración, porque lo que le acabo de mencionar es el hijo que es ministrado a la mesa, es como una planta de olivo. Y le puse por lo menos 5 características de un cristiano que ha sido ministrado alrededor de la mesa, un hijo que ha sido ministrado alrededor de la mesa, un hijo de Dios que ha sido ministrado alrededor de la mesa. Ahora bien, fíjese esto. Ahora hablemos un poquito de cómo es la administración alrededor de la mesa. Y usemos algunos ejemplos, algunos van a ser en espejo, o sea, lo contrario para poder sacar qué es la administración. Mire pues, Primera de Samuel 16:11. Lo pongo rápido en contexto. Dios le dice a Samuel que desechó a Saúl como rey, que lo deje de llorar, que tome su cuerno de aceite y que vaya a ungir a un nuevo rey. Y lo manda a la casa de Isaí. Entonces llega a la casa de Isaí y le dicen, mira, Dios me mandó a ungir a uno de tus hijos por rey. Entonces viene Isaí y manda a llamar a los primeros 7 y pasa el primero. Dios le dice, no, y se van todos. Pasa el 7º y no hay ahí. Entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Ok. Entonces, aquí hay una historia que hay que contar. Cuando David dijo, en pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz, o al revés, ¿ok? Está hablando que él es un hijo de adulterio. Entonces, no es hermano de padre y madre de sus otros 7, sino que es medio hermano. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y era menospreciado. Era menospreciado. No se sentaba con todos a la mesa. Mientras todos los llamaron para sentarse a la mesa, a él lo dejaron olvidado y no lo llamaron a la mesa. Entonces, de aquí, ¿qué saco yo? ¿Cómo debe ser la administración a la mesa? La buena administración a la mesa del Hijo de Dios debe ser, el Hijo de Dios debe recibir aprecio, no menosprecio, debe recibir aprecio. Entonces viene, fíjese bien, lo mandan a buscar y se sientan a la mesa. Pero fíjese bien, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos,
y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ok, muy bien. Entonces David iba a ser rey, pero tenía un problema. A la mesa lo ministraron con menosprecio, no era uno de los que comía regularmente, siempre estaba atrás de las ovejas. Por eso Dios le dice, detrás de las ovejas te saqué. Le está recordando que a él lo menospreciaban. Pero viene Dios y ¿qué es lo que hace? Se van a sentar a la mesa, pero antes de sentarse, Dios lo honra, Dios lo unge. Delante de su familia le dicen, este es el que tiene la autoridad. A sus hermanos muchitos se la tragaron, porque cuando más adelante baja a dejarles quesos y todo en la batalla, su hermano mayor lo desecha y le dice, ¿a qué has bajado tú aquí y por qué has dejado esas pocas ovejas de mi padre que tienes a tu cuidado? Ya sé, tu corazón es malo, has venido a ver cómo le quitan la cabeza a la gente. ¿Okay? Lo menospreció, pero ya sabía, porque delante de él el profeta la había ungido para que fuera rey. Le tenía envidia. ¿Ok? Entonces, el cristiano debe ser llamado a la mesa, porque alrededor de la mesa es donde Dios le va a devolver la honra. ¿Qué hace Dios alrededor de la mesa? Devolver la honra. Entonces, esa es una de las administraciones alrededor de la mesa, la honra. ¿Cómo debe ser ministrado un hijo para que llegue a ser como Olivo? Debe recibir la honra que se merece, debe recibir el reconocimiento que se merece. Pero en nuestro medio somos meros difíciles, aún con nuestros hijos. Nos quieren hablar y según para nosotros, como no es importante, le decimos, deje de estar molestando. Y no debiese ser así. Ser ministrado a la mesa quiere decir ser reconocido. Nosotros debiésemos ser reconocidos. Esa administración está alrededor de la mesa. ¿Sí? Mire pues, miremos otro. Mire pues, primera de Samuel 20:30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, porque Jonatán le llevó un recado de David que no iba a estar a la mesa porque iba a ir con sus parientes. Lo que David estaba evitando era que Saúl lo matara. Se lo dice a Saúl y cuando se lo dice, 1 Samuel 20:30, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no yo sé que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Le está hablando, mire, le dice hijo de perversa y rebelde. Le sacó el 10 de mayo, le insultó a la mamá y después lo acusó de que le gustaba a David. Y le dice un par de cosas, pero en el 33, entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. ¿A quién? A Jonatán. Supo que su padre había decidido matar a David, pero mire dónde estaban. Jonatán se levantó de la mesa, ardiendo en ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre
lo había afrentado. Esa palabra se puede traducir, lo había insultado, lo había humillado, lo había avergonzado, lo había confundido. ¿Dónde? Alrededor de la mesa. ¿Dónde está? Jonatán se levantó de la mesa. Ese es el 34. ¿Qué pasó en el 33? Saúl le arrojó una lanza para matarlo. ¿Qué pasó en el 30? Lo insultó, lo trató de matar, lo afrentó, lo humilló, lo avergonzó, lo confundió. Ok. Entonces, ¿cómo debe ser la administración de un hijo alrededor de la mesa? La administración de un hijo debe ser lo contrario a humillar. Y hablamos de reconocer, debe ser, no se debe avergonzar. Y no se deben hacer cosas que confundan, porque si no nos está ministrando adecuadamente. Y cuando se hace, ¿qué producen los jóvenes? Se levantó de la mesa ardiendo en ira. Por eso dice la Biblia, padres, no exasperéis, no hagáis que vuestros hijos se llenen de ira, no los exasperéis. Antes bien, ok. Entonces, un hijo de Dios cuando está alrededor de la mesa, y le repito, ¿qué es estar alrededor de la mesa? Estar alrededor de la mesa es la Santa Cena, estar alrededor de la mesa es cuando nos sentamos a oír la palabra, estamos compartiendo el pan de la palabra, es cuando tenemos coinonía o tenemos comunión. Ahí el cristiano debe ser ministrado adecuadamente. No debe ser insultado desde el púlpito. No le tienen que decir que es pecador y que es una llaga podrida, porque algunos predicadores que son muy legalistas le dicen, porque la Biblia habla de la llaga podrida, le dice es que usted es una llaga podrida. Sí es cierto, nosotros éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no era, pero dice, esto erais. ¿Ok? Entonces la administración que debe haber alrededor de la mesa es todo lo contrario, no se debe insultar, no se debe humillar, no se debe avergonzar, no se debe confundir. Y eso lo tenemos que ver nosotros cuando nosotros educamos a nuestros hijos. Mire este otro. Mire pues, Jueces 1:7. Entonces dijo Adoni-Bezek, era un rey que habían capturado el pueblo de Israel. 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le metieron en Jerusalén, donde murió. Ok, migajas. Hay quienes lo que le dan a la administración son migajas. Se lo voy a contextualizar con esto. Mateo 15:26, ahí está la sirofenicia que el Señor Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿qué hay en la mesa? Hay pan. ¿Pan para quién? Para los hijos. Pero ¿de qué está hablando el contexto? ¿Qué le está pidiendo la sirofenicia? Le está diciendo, libera a mi hija que está atormentada gravemente por tu pecado. Entonces, ¿qué hay en la mesa para ministrar a los hijos? Y que crezcan como plantas de olivo y puedan honrar a Dios y puedan ser restauradores y puedan ser evidencia de restauración. Y las 5 cosas que dijimos, ¿qué debe haber en la mesa? Liberación. Los hijos a veces necesitan ser liberados. Hay muchos hijos que tienen espíritus inmundos o demonios, no están poseídos,
sino están estorbados espiritualmente y hay hijos de Dios que necesitan ser liberados. Liberados. Ok. ¿Qué hay en la mesa para ministrar a los hijos? Liberación. Ok. Mire qué hay en la mesa. Mire qué hay en la mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ok, empecemos con el primero. ¿Qué hay en la mesa? Aderezas mesa. Voy a empezar con eso. Esa palabra aderezas es una palabra que se dice arak, más o menos así. 6186 de la nomenclatura del diccionario Strong de palabras hebreas, que quiere decir organizar, establecer, poner o colocar en orden. ¿Cuál es la administración que hay, que debe haber en la mesa para los hijos? Es orden. Los hijos debiesen colocar las cosas en orden. Muchos cristianos tienen serios problemas porque no hicieron las cosas en orden. Muchos cristianos tienen carencia económica porque su economía nunca la ordenan. Cuando un cristiano tiene deudas y le cae una suporción extra, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo a aquella viuda que tenía una gran deuda, que le dejaron una deuda? Ok, vende el aceite y primero paga lo que debes y después vive con el resto. Pero hay cristianos que quieren vivir en lugar de pagar la deuda, y en lugar de pagar la deuda se van al cine, en lugar de pagar la deuda llevan a toda la familia a comer a pollo campero. Ya eso ya en estas épocas son 400, 600 pesos. No tienen en orden su economía. Entonces, cuando alguien está a la mesa, una de las administraciones, una de las enseñanzas es ordenar. Hay que ordenar la casa. Cuando la casa no está ordenada, hay consecuencias. Ordena tu casa porque de cierto morirás. La casa, los hijos deben ser ordenados. Nuestra casa debe ser ordenada. Nuestros hijos no deben hacer lo que se les da la gana en nuestra casa. No deben vivir dentro de nuestra casa según sus concupiscencias, según sus pecados. Si usted tiene hijos pequeños, ellos no pueden estar en el celular o en la plataforma o jugando todo el día. Aquí, ¿quién paga la luz? ¿Quién compró el aparato? De ninguna manera. Sí, eso tiene que tener un orden. Si no se tiene orden, el orden, ¿se acuerda? Que cuando hay desorden vienen las tinieblas. Vamos con los dispositivos. Cuando no hay un orden, cuando no hay una fiscalización de qué es lo que están viendo, qué pueden ver y qué no pueden ver, hasta espíritus inmundos entran por ahí, aparte del daño que le hace al cerebro, ya no pueden pensar bien después. Entonces, ¿cuál es una de las administraciones que hay en la mesa? El orden. El orden. Y para poner orden, primero hay que encender una luz. Ahora, fíjese bien, esa palabra arak la encuentro también en este versículo. Proverbios 9:1. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto a arak, ha organizado, ha establecido, ha colocado, ha ordenado también su mesa. La mesa con que se ordena. Si yo miro Salmos 23:5, aderezas mesa, ordenas mesa, ¿ok? Y Proverbios 9:1, aderezas mesa, pones en orden la mesa. ¿Qué se necesita?
sabiduría. ¿Qué hay en la mesa para ministrar a los hijos? ¿Qué debe haber? Sabiduría de parte de Dios. Y si alguno no tiene sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala a Dios y Él se la dará, pero pida con fe, pida creyendo. Entonces, ¿qué debe haber en la mesa para ministrar a los hijos del Señor? Debe haber fe para pedir sabiduría y que la sabiduría ordene la mesa y traiga orden a la vida del hijo. ¿Ok? Así es como se ministra alrededor de la mesa. Usted no puede pretender, por ejemplo, que a un hijo le vaya bien, vamos a un plano familiar, si usted le consiente, se casó o se unió y se va a vivir a su cuarto. Ok, pues a veces necesitan ayuda para arrancar, de acuerdo, pero no trabaja, no estudia, o trabaja y no aporta, porque ya si es un hogar dentro de otro hogar, no aporta para la manutención, los papás lo siguen manteniendo a él y a ella. Y no aportan, porque ahora ya no es que pobrecitos, el hijo tiene derecho, no, ya tiene una responsabilidad, ya es un esposo y si ya está trabajando, ya pueden pagar su cuartito y todo. Consejo sabio, el casado, casa quiere. No, ya lo ayudó, no, tiene que hacerse responsable en su momento, no lo puede usted tener ahí de mantenido, más aún si tiene, como que si está ganando y la esposa trabaja y está ganando, no, a su cuartito, a enfrentar la vida, a madurar, porque si no, Dios guarde, el niño lo va a cuidar la abuela y ellos van a seguir yéndose al cine, yéndose a comer en la noche, no. No, en la mesa se ordena. Ahora mira pues, regreso al versículo. Ordenas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vuelvo a las deudas angustian. ¿Qué se necesita para arreglar las deudas? Orden. ¿Qué se necesita para arreglar un matrimonio? Lo primero, orden. ¿Qué se necesita para enfrente de los angustiadores? Un orden. Un orden. Ahí está Ana. Ella tenía una angustiadora. Dice que Penina era su rival, pero esa palabra rival es angustiadora. Y la angustiaba porque no tenía hijo. Años pasó angustiándola hasta que Ana puso las cosas en orden. Y entonces entró al templo y derramó su alma. Y le dijo a Dios, si me das un hijo, yo te lo entrego. Y entonces llegó el sacerdote y la ministró. Y se fue a su casa, cuando se puso en orden, se le quitó la tristeza cuando hizo las cosas en orden y quedó embarazada. Y entonces venció a su angustiadora. Y después de Samuel tuvo 4 hijos más. Entonces, ¿cómo se quita uno en encima al angustiador? Con orden. ¿Ok? Unges mi cabeza con aceite. ¿En dónde? A la mesa que ya está ordenada. Mi copa está rebosando. Habla de gozo. ¿En dónde? En la mesa. ¿En qué mesa? En la mesa que está ordenada. ¿Cuál es la administración de la mesa para el hijo? Orden. Orden. Le repito, había un caos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Dijo, hágase la luz. Y después empezó a separar. ¿Qué hay que hacer para ordenar? Se necesita de la luz. ¿Qué se hace después? Sabiduría. ¿Para qué? Para separar lo bueno de lo malo. ¿Ok? Y después se le pone nombre y se empieza a ordenar. Entonces la administración alrededor de la mesa, que hay que ministrar orden, que hay que ministrar si vamos regresando, ¿ok? ¿Qué liberación?
¿Qué otra cosa? Ok, no humillar, no insultar, no avergonzar, no afrentar. ¿Ok? ¿Qué más? Honra. Hay que honrar a los hijos. Hay que honrarlos. Eso está alrededor de la mesa. Esta es la administración a la mesa. Ahora mira Mira pues. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que le seguían. ¿Dónde estaba Jesús? Estaban comiendo. ¿En dónde? En la mesa. ¿Y qué habían en la mesa? Recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces vinieron los fariseos y les dijeron a sus discípulos: vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores. Al ver que los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Qué hay de ministración alrededor en la mesa? Médico. Que hay sanidad. Que hay sanidad. Pero me está hablando de sanidad ¿para quién? Para los pecadores. Entonces, ¿qué hay alrededor de la mesa? Sanidad. Para aquel primero que obviamente se tiene que arrepentir, pero para arrepentirse tiene que volver en sí. Tiene que volver en sí. Entonces, ¿qué hace Dios a la mesa? Hace que la gente vuelva en sí, para que después se arrepienta y pueda ser libre de esa enfermedad que se llama pecado. Que se llama pecado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la administración alrededor de la mesa? Sanidad. Ahora mire Segunda de Samuel 9:11. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y cuando se sentaba Mefiboset, su defecto quedaba cubierto por el mantel. Y ya sentado, como el torso tiene una buena parte de la altura, se miraba a la altura de los demás. Ok. A la mesa del rey hay sanidad. La administración de la mesa, sí, es sanidad, pero también en cierto momento es poder cubrir los defectos de alguien. No ser tapadera, sino cubrirlos mientras sucede la restauración. Mientras se produce la restauración. Entonces, eso se llama misericordia. ¿Qué administración hay a la mesa para los hijos? Misericordia. Esa es la administración que debe estar alrededor de la mesa. ¿Ok? Mire qué hay a la mesa. Mire qué hay a la mesa. Juan 13:23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. ¿Cuál es la administración que debe haber a la mesa? Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Poder acercarse de una manera, en la cual, con confianza, dejando que el Señor
lo ministra uno. Aquí ya no es misericordia, aquí es amor. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. ¿Qué hay a la administración de la mesa? Amor. ¿Cómo debe ser ministrado un hijo para que se convierta en una planta de olivo que pueda honrar a Dios y a los hombres, que pueda ser un restaurador y las 5 cosas que hablamos? ¿Ok? Es una de las cosas que necesita, que sea ministrado con amor de parte de Dios y eso le permita tener comunión con Dios, ya no un Jesús solo para pedirle, sino un Jesús para entrar en una relación con amor con Él. ¿Qué hay a la mesa? ¿Cuál es la administración? Amor. ¿Ok? Ok, entonces, amor, ministración a la mesa. ¿Ok? Misericordia, ministración de la mesa. Sanidad, ministración de la mesa. ¿Ok? Orden, administración de la mesa. Ok. Liberación, administración de la mesa. ¿Ok? No debe haber insultos, no debe haber humillación, ni vergüenza, ni confusión. ¿Ok? ¿Qué es administración de la mesa? Reconocimiento. Reconocimiento. Eso es ministración de la mesa. Reconocimiento. ¿Qué hay alrededor de la mesa? Es ministración de la mesa. Unidad. Unidad. ¿Ok? Aunque esto ya es del olivo, ¿verdad? Como es un hijo que es ministrado alrededor de la mesa, aprecia la unidad. Está en unidad. ¿Ok? Tiene revelación. Está en comunión con el Espíritu Santo. Sabe honrar. ¿Ok? Y es evidencia de la restauración de Dios en su vida. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos de Dios debemos ser ministrados alrededor de la mesa del Señor. Amén. Amén. Espero no habérmelo llevado muy corriendo. Entonces, esto debiese aplicar para la casa y debiese aplicar para la iglesia, para nuestra comunión entre nosotros. Eso debiese aplicar. Amén, amén, amén.